El sol comenzaba a descender sobre los campos dorados cuando Roberto tiró de las riendas de su caballo, sintiendo que el mundo entero se detenía bajo sus pies. A su lado, Valeria, su nueva novia, continuó algunos pasos adelante antes de darse cuenta de que él ya no la seguía. El corazón de Roberto latía con una fuerza que le dolía en el pecho, porque allá, a unos 50 metros del camino principal, en el sendero que bordeaba el bosque de eucaliptos, caminaba una figura que él hubiera reconocido en cualquier rincón del universo. Era Clara, su ex esposa, la mujer que había amado con toda su alma durante 15 años, la misma que había firmado los papeles de divorcio apenas 6 meses atrás. Pero lo que lo paralizó no fue verla después de tanto tiempo sin cruzar palabra, sino lo que vio cargado sobre su espalda, un enorme atado de leña que parecía pesar más que ella misma, y sobre todo esa barriga redondeada bajo el vestido desgastado que apenas podía ocultar un embarazo avanzado. ¡Upa! Valeria regresó trotando con su caballo, riendo por algo que había visto entre los árboles, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó la expresión de Roberto. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, siguiendo la dirección de su mirada. Roberto no pudo responder. Las palabras se le atascaban en la garganta mientras observaba cómo Clara avanzaba con dificultad por el sendero pedregoso, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. El viento de la tarde movía su cabello oscuro, ahora más largo de como él lo recordaba, y sus manos aferraban las cuerdas que sostenían la leña con una determinación que le rompía el alma. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que la mujer que había dormido en sábanas de seda, que había manejado la hacienda a su lado con elegancia y firmeza, ahora cargara leña como una campesina sin esperanza? Aquí en el canal Historias Narradas sabemos que la vida tiene una manera cruel de mostrarnos las consecuencias de nuestras decisiones. Roberto sintió que cada metro que Clara avanzaba era un reproche silencioso a todo lo que él había permitido que pasara. Porque aunque el divorcio había sido culpa de ambos, de los gritos, de las acusaciones, de las noches en vela, discutiendo por el futuro de la hacienda, él sabía en el fondo de su corazón que había sido su orgullo el que había firmado la sentencia final de su matrimonio. Y ahora, verla así, embarazada y sola, cargando ese peso imposible sobre sus hombros, le hacía sentir como si alguien le estuviera arrancando el corazón con las manos desnudas. «Oh, Roberto, ¿la conoces?», insistió Valeria, con un tono que comenzaba a mostrar irritación. Él apenas logró asentir, sin apartar la vista de Clara, quien finalmente lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese instante Roberto vio en ellos todo el dolor, toda la rabia, toda la desilusión que ella había guardado durante estos meses de separación. Clara se detuvo por completo, y por un momento pareció que iba a decir algo, pero en lugar de eso, simplemente desvió la mirada y continuó su camino con la cabeza en alto, como si él no existiera. Ese gesto de indiferencia le dolió más que cualquier palabra que ella hubiera podido gritarle. Valeria, dándose cuenta de que algo muy profundo estaba ocurriendo, bajó de su caballo y se acercó a Roberto. «Es ella, ¿verdad? Tu ex esposa», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Roberto finalmente apartó la vista de Clara y miró a Valeria, viendo en sus ojos verdes una mezcla de comprensión y preocupación que lo desarmó. «Sí», murmuró, con una voz que apenas se escuchaba por encima del viento. «Es Clara, y está embarazada». Las palabras sonaron extrañas, saliendo de su boca, como si al pronunciarlas estuviera dándole vida a una realidad que su mente aún no podía procesar. ¿De quién podía ser ese bebé? La pregunta lo golpeó con una fuerza devastadora. Habían pasado solo 6 meses desde la separación, pero Clara y él no habían compartido la misma cama en más de un año antes de eso.
Las peleas constantes, el resentimiento acumulado, la distancia emocional que se había instalado entre ellos como un muro de hielo, todo eso había destruido no solo su amor, sino también su intimidad. Entonces, ¿quién era el hombre que ahora la había dejado en esta situación tan terrible? ¿Por qué estaba sola, cargando leña como si no tuviera a nadie en el mundo que la ayudara? Roberto sintió una oleada de furia mezclada con una culpa abrumadora. Parte de él quería galopar hasta donde estaba Clara, arrancarle ese peso de la espalda, exigirle explicaciones, gritarle que cómo se le ocurría poner en riesgo su salud y la del bebé de esa manera. Pero otra parte de él, la parte que aún sangraba por el divorcio, le decía que ya no tenía derecho a meterse en su vida, que ella había tomado sus decisiones y él las suyas, y que ahora cada uno debía cargar con las consecuencias. Sin embargo, verla así, vulnerable y aparentemente abandonada, despertaba en él un instinto protector que creía haber enterrado junto con su matrimonio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria, con una voz suave que lo sacó de sus pensamientos. Roberto negó con la cabeza, sin saber qué responder. ¿Qué podía hacer? Ir tras ella y ofrecerle ayuda que probablemente rechazaría con orgullo. Ignorar lo que había visto y continuar su paseo como si nada hubiera ocurrido. Ninguna de las opciones le parecía correcta, pero quedarse paralizado en medio del camino tampoco resolvía nada. Clara ya había desaparecido entre los árboles del sendero, pero su imagen quedaba grabada en la mente de Roberto como una marca de fuego que no podría borrar aunque quisiera. No lo sé, admitió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. Pero no puedo dejarla así. No puedo. Valeria lo miró durante un largo momento, y Roberto pudo ver en sus ojos que ella entendía, aunque eso significara que su relación recién comenzada estaba a punto de enfrentar su primera prueba de fuego. Ella asintió lentamente, con una madurez que Roberto no esperaba de alguien tan joven como ella, apenas 32 años, mientras que él ya había cumplido 48 el mes pasado. Entonces ve, dijo Valeria, con una sonrisa triste. Ve y asegúrate de que esté bien. Yo te espero aquí. Roberto sintió una ola de gratitud hacia Valeria que casi lo hace olvidar por un momento el caos que se había desatado en su interior. Sin decir más, espoleó su caballo y galopó hacia el sendero donde había visto desaparecer a Clara. El corazón le latía con tanta fuerza que podía escucharlo por encima del sonido de los cascos del caballo contra la tierra. A medida que se adentraba en el bosque de eucaliptos, el aroma fresco de las hojas lo envolvió, trayendo consigo recuerdos de tiempos mejores, de cuando Clara y él cabalgaban juntos por estos mismos senderos, riendo y planeando el futuro que creían inquebrantable. Finalmente la alcanzó en un claro del bosque, donde ella había dejado caer el atado de leña y se había sentado sobre un tronco caído, con las manos sobre su vientre hinchado y la respiración agitada. Al escuchar el galope del caballo, Clara levantó la vista y su rostro se endureció al verlo. «¿Qué haces aquí, Roberto?», preguntó con una voz fría como el hielo, aunque él pudo detectar un temblor apenas perceptible en sus palabras. «No viniste a ayudarme durante todos estos meses. No me busques ahora por lástima». «Clara, por Dios», dijo Roberto, bajando del caballo de un salto y acercándose a ella con las manos extendidas. «Estás embarazada y cargando leña como si fueras una mula. ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está el padre de esa criatura? ¿Por qué te tiene así? ¿Trabajando como si tu vida no valiera nada?». Las preguntas salían de su boca en una cascada de preocupación y rabia mezcladas, y Clara lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. «El padre», repitió Clara, con una risa amarga que le heló la sangre a Roberto. «El padre está muy ocupado paseando con su nueva novia, al parecer». Las palabras cayeron entre ellos como piedras pesadas y Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
No podía ser. No podía estar diciendo lo que él creía que estaba diciendo. Clara, ¿qué quieres decir? Tartamudeó, con la voz quebrada por la incredulidad. Ella se puso de pie con dificultad, apoyándose en el tronco, y lo miró directamente a los ojos con una mezcla de dolor y desafío que él reconocía muy bien. «Ese bebé es tuyo, Roberto», dijo Clara, con cada palabra pronunciada con una claridad brutal. «Es nuestro. Y antes de que empieces con tus cálculos y tus dudas, te recuerdo aquella noche hace 8 meses, cuando viniste borracho a la casa después de la fiesta de don Armando, diciendo que me extrañabas, que habíamos cometido un error, que querías intentarlo de nuevo». Oh. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban mientras los recuerdos de aquella noche regresaban a su mente como una avalancha. Había sido 2 semanas antes de que firmaran los papeles del divorcio, en un momento de debilidad y nostalgia que ambos habían jurado olvidar a la mañana siguiente. Nunca pensó que de esa noche pudiera surgir una consecuencia tan monumental. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó, con la voz apenas audible. «¿Por qué no me buscaste para decirme que estabas embarazada?». «¿Para qué?», respondió Clara, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, aunque su voz seguía firme. «Para que me dijeras que era una mentira, para que me acusaras de querer atraparte de nuevo con un embarazo. Ya habíamos firmado los papeles, Roberto. Ya habíamos decidido que no podíamos estar juntos. ¿Qué diferencia hubiera hecho?». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchada de tierra y resina de la leña. «Además, cuando me di cuenta de que estaba embarazada, tú ya estabas con ella, con Valeria. Los vi juntos en el pueblo, riendo felices, y supe que no tenía lugar en tu nueva vida». Si te está gustando esta historia aquí en Historias Narradas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video, que te prometo que será aún más emocionante que este. Y si estás escuchando desde España, México, Argentina, Colombia o cualquier otro país, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos sigues. Ahora sigamos con lo que pasó después de esta revelación que cambió todo. Roberto se pasó las manos por el rostro, sintiendo que su mundo se derrumbaba por segunda vez en menos de un año. «Clara, yo no sabía. Tienes que creerme. Si hubiera sabido que estabas esperando un hijo mío, jamás te hubiera dejado pasar por esto sola». Se acercó más a ella, pero Clara dio un paso atrás, manteniendo la distancia entre ellos como una barrera invisible, pero infranqueable. «¿Y qué pasó? ¿Por qué estás cargando leña? ¿Dónde estás viviendo?». «Después del divorcio, me quedé sin nada», explicó Clara, con una voz más calmada pero llena de cansancio. «La hacienda era tuya, heredada de tu padre. Yo solo tenía lo que gané trabajando a tu lado todos esos años, pero los abogados se llevaron la mitad en honorarios. Renté una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca del río. Es humilde, pero es lo que puedo pagar». Señaló hacia el atado de leña con un gesto de resignación. «Y la leña la necesito para cocinar y calentarme. El invierno está llegando y no tengo dinero para comprar gas o electricidad suficiente, así que salgo a recogerla del bosque». La culpa que Roberto sentía se multiplicó por 1000. Mientras él había continuado su vida en la comodidad de la hacienda, con sus 200 hectáreas de tierra fértil, su ganado, sus trabajadores, Clara había estado sobreviviendo a duras penas en las afueras del pueblo, embarazada y sola. «Esto no puede seguir así», dijo Roberto, con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser. «Ese bebé es mi hijo, mi responsabilidad. No voy a permitir que sigas viviendo de esta manera». «No necesito tu caridad», respondió Clara, con el orgullo que siempre había sido parte de su carácter. «He sobrevivido estos meses sin tu ayuda y seguiré haciéndolo. No vine a buscarte entonces y no voy a aceptar que ahora aparezcas como el Salvador solo porque me viste en el camino». Su voz se quebró ligeramente al final, revelando que detrás de esa fachada de fortaleza había una mujer exhausta y asustada. «No es caridad, Clara»,
insistió Roberto, dando otro paso hacia ella. Es mi obligación. Es mi hijo el que llevas ahí dentro. Y aunque tú y yo no hayamos podido hacer que nuestro matrimonio funcionara, eso no significa que voy a abandonar a mi propio sangre. Se arrodilló frente a ella, una posición que Clara nunca había visto en él durante todos sus años juntos. Por favor, déjame ayudarte. Al menos déjame asegurarme de que tengas lo necesario para que tú y el bebé estén bien. Clara lo miró durante un largo momento, con una expresión en la que la desconfianza luchaba contra el cansancio y la necesidad. ¿Y qué va a decir tu novia?, preguntó finalmente, con un tono que intentaba sonar indiferente, pero que no lo lograba del todo. ¿Crees que Valeria va a estar feliz de que su novio esté ayudando a su ex esposa embarazada? No me importa lo que piense nadie, respondió Roberto, con una firmeza que sorprendió a ambos. Esto es entre tú, yo y este bebé que viene en camino. Lo demás puede esperar. Se puso de pie y recogió el atado de leña con facilidad, cargándolo sobre su hombro. Voy a llevar esto a tu casa, y mañana vendré con un camión lleno de leña para que no tengas que volver a cargar ni un solo tronco más. ¿Dónde dijiste que vivías? Clara dudó, pero finalmente cedió. Cerca del río, en la calle de los Sauces, número 43. Es la casa azul con el techo de lámina. Sus palabras contenían una humillación que no necesitaba expresar con más detalles. Roberto conocía esa zona, casas pequeñas, mal construidas, donde vivían los jornaleros y las familias con menos recursos del pueblo. El contraste con la hacienda, donde Clara había vivido durante 15 años, no podía ser más brutal. Dame un momento, dijo Roberto, y regresó corriendo hasta donde había dejado su caballo. Valeria seguía esperándolo en el mismo lugar del camino, y al verlo regresar con el rostro desencajado, supo que algo había cambiado de manera irrevocable. «Valeria, necesito pedirte algo», dijo Roberto, con una urgencia en la voz que no admitía discusión. «Necesito que regreses sola a la hacienda. Yo tengo que llevar a Clara a su casa. Hay algo que debo contarte, pero ahora no es el momento». Valeria asintió, aunque en sus ojos Roberto pudo ver una mezcla de dolor y comprensión que lo hizo sentir aún peor. «Está bien», dijo ella, con una voz controlada, «pero prométeme que hablaremos esta noche. Necesito saber qué está pasando». Roberto le prometió que lo harían, y la vio alejarse a caballo hacia la hacienda con el corazón dividido entre el pasado y el presente, entre la responsabilidad y el deseo de una nueva vida que apenas comenzaba. Cuando regresó al claro del bosque, Clara seguía sentada en el tronco, con las manos sobre su vientre y la mirada perdida en algún punto entre los árboles. «Tu caballo no puede con los dos y la leña», observó ella, con un tono práctico que intentaba esconder la emoción. «Está bien, yo puedo caminar. Ya estoy acostumbrada». «No vas a caminar ni un paso más con ese peso», declaró Roberto, atando el atado de leña al caballo con las cuerdas que siempre llevaba en su montura. «Tú vas a montar y yo voy a caminar al lado llevando al caballo. No se discute». La firmeza en su voz no dejaba espacio para argumentos, y Clara, quizás por primera vez en meses, permitió que alguien más tomara el control de la situación. Nutmiela la ayudó a montar con cuidado, consciente de su estado, y comenzaron el camino hacia el pueblo a paso lento. El sol ya se había puesto casi por completo, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura que contrastaban con la tensión silenciosa que flotaba entre ellos. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló, pero había 1000 cosas no dichas vibrando en el aire. Roberto miraba de vez en cuando hacia arriba, observando el perfil de Clara contra el cielo del atardecer, y se preguntaba cómo habían llegado a este punto, cómo dos personas que se habían amado tanto podían haber terminado en esta situación tan dolorosa.
Cuando finalmente llegaron a la calle de los Sauces, Roberto sintió que se le encogía el corazón. La casa azul con techo de lámina era aún más pequeña y deteriorada de lo que había imaginado. Las paredes mostraban grietas, la puerta de madera estaba hinchada por la humedad, y el pequeño jardín delantero era apenas un pedazo de tierra donde crecían algunas hierbas silvestres. Esta era la realidad de Clara ahora, y cada detalle de esa pobreza era un reproche silencioso a todo lo que Roberto no había visto, no había preguntado, no había sabido. Y ayudó a Clara a desmontar y cargó la leña hasta el diminuto patio trasero, donde vio un montón de troncos apilados de manera precaria junto a una pequeña cocina de leña herrumbrosa. ¿Aquí es donde cocinas?, preguntó, incapaz de ocultar el horror en su voz. Clara asintió, sin mirarlo a los ojos. Y donde me caliento en las noches frías. La casa no tiene chimenea, así que tengo que improvisar. Roberto sintió que la rabia y la impotencia lo ahogaban. Esto se acaba hoy, declaró, con una voz que no admitía discusión. Mañana vendré con leña suficiente para todo el invierno, y vamos a buscar una solución mejor que esta. No puedes criar a un bebé en estas condiciones. Clara finalmente lo miró, y en sus ojos Roberto vio una mezcla de gratitud, resentimiento y miedo. ¿Por qué ahora, Roberto?, preguntó ella, con la voz quebrada. ¿Por qué te importa ahora, cuando durante meses no preguntaste por mí ni una sola vez? Era una pregunta justa, y Roberto sabía que no tenía una respuesta que pudiera satisfacerla completamente. Porque fui un cobarde, admitió, con una honestidad brutal. Porque después del divorcio, lo único que quería era olvidar el dolor. Y en ese proceso de olvidar, olvidé también mi responsabilidad de asegurarme de que estuvieras bien. Se acercó a ella, y esta vez Clara no se alejó. Pero eso termina ahora. Ese bebé es mío, y aunque tú y yo no podamos estar juntos, no voy a dejar que mi hijo crezca en la miseria. Las lágrimas que Clara había estado conteniendo finalmente brotaron, y Roberto hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: la abrazó. Ella se dejó abrazar, apoyando la cabeza en su pecho mientras sollozaba con una mezcla de alivio y dolor que había estado guardando durante demasiado tiempo. Y ahí, en el patio trasero de esa casa humilde, bajo el cielo estrellado que comenzaba a aparecer, Roberto sintió que algo en su interior se quebraba y se reconfiguraba al mismo tiempo. No sabía cómo iba a resolver esta situación. No sabía cómo iba a explicarle a Valeria que su ex esposa estaba embarazada de él, ni cómo iba a manejar las consecuencias de esta revelación en su vida cuidadosamente reconstruida. Pero en ese momento, con Clara temblando entre sus brazos y la evidencia de su hijo creciendo entre ellos, supo que no había marcha atrás. La vida que había intentado construir después del divorcio estaba a punto de desmoronarse, pero quizás, entre los escombros, podría encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo: la oportunidad de hacer las cosas bien. Aquella noche, Roberto regresó a la hacienda con el alma dividida en pedazos. Las luces de la casa principal brillaban en la distancia como un faro que le recordaba todo lo que estaba a punto de complicarse. Valeria lo esperaba en el porche, envuelta en un chal de lana, con 2 tazas de café humeante sobre la mesita de mimbre. Al verlo llegar, se puso de pie, y Roberto pudo leer en su rostro que ella ya sabía que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría todo entre ellos. «Siéntate», dijo Valeria, con una calma que contrastaba con la tormenta que Roberto sentía en su interior. Él obedeció, tomando la taza de café con manos que temblaban ligeramente. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, solo el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles llenaban el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Finalmente, Roberto respiró profundo y se lanzó al abismo de la verdad. «Clara está embarazada de 7 meses», comenzó con la voz ronca. «El bebé es mío.
Fue concebido antes de que ella y yo firmáramos el divorcio, en un momento de debilidad que ambos tratamos de olvidar. Vio cómo Valeria cerraba los ojos por un instante, procesando la información como si fuera un golpe físico. Ella nunca me lo dijo, porque cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, tú y yo ya estábamos juntos. Pensó que no tenía sentido arruinar mi nueva vida. Valeria abrió los ojos y lo miró directamente, con una expresión que mezclaba dolor, comprensión y una madurez que Roberto no esperaba. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó, con una voz firme que ocultaba el temblor de sus emociones. Porque supongo que viste en qué condiciones está viviendo, ¿verdad? Por eso tardaste tanto en regresar. Roberto asintió, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era como arrancar un clavo oxidado de su corazón. Vive en una casa que apenas se sostiene en pie, cargando leña para poder cocinar y calentarse, trabajando como una esclava para sobrevivir mientras lleva a mi hijo en su vientre. Se pasó las manos por el rostro, exhausto. No puedo permitir que continúe así, Valeria. Ese bebé es mi responsabilidad, y Clara también lo fue durante 15 años. No puedo darle la espalda ahora. No te estoy pidiendo que lo hagas, respondió Valeria, con una voz suave pero firme. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Roberto entre las suyas. Sería un monstruo si te pidiera que abandonaras a tu hijo, y tú serías un cobarde si lo hicieras. Eso lo sé. Hizo una pausa, y Roberto pudo ver en sus ojos que ella estaba luchando con sus propios demonios. Pero necesito saber algo. ¿Todavía la amas? ¿Niu? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandían en todas direcciones. Roberto quiso responder inmediatamente que no, que su amor por Clara había muerto con el divorcio, que Valeria era su presente y su futuro. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque al verla hoy, vulnerable y orgullosa al mismo tiempo, cargando ese peso imposible sobre sus hombros, algo dentro de él se había removido. No sabía si era amor, o culpa, o simplemente los fantasmas de lo que alguna vez habían sido. No lo sé, admitió finalmente, con una honestidad que sabía que podía costarle a Valeria. Creí que había cerrado ese capítulo de mi vida. Creí que el divorcio había sido la página final de nuestra historia. Pero verla hoy así me hizo darme cuenta de que hay cosas que uno no puede simplemente decidir dejar de sentir. Apretó las manos de Valeria, buscando en sus ojos alguna señal de comprensión. Pero lo que siento por ti es real, Valeria. Eso no ha cambiado. Valeria retiró sus manos suavemente, con una tristeza en los ojos que partió el corazón de Roberto. El amor no funciona así, Roberto, dijo, con una sabiduría que parecía venir de alguien mucho mayor que sus 32 años. No puedes tener el corazón dividido entre dos mujeres y esperar que ninguna de las dos salga lastimada. Se puso de pie, caminando hacia la baranda del porche y mirando hacia la oscuridad del campo. Yo te quiero. Quiero construir una vida contigo, pero no puedo competir con un pasado que tiene 15 años de historia y un bebé en camino. No te estoy pidiendo que compitas, protestó Roberto, poniéndose de pie también. Solo te estoy pidiendo que entiendas que tengo una responsabilidad que no puedo evadir. Se acercó a ella, poniendo sus manos sobre sus hombros. Voy a ayudar a Clara. Voy a asegurarme de que mi hijo nazca en condiciones dignas, pero eso no significa que vaya a abandonarte. Valeria se volvió para mirarlo, y en la luz tenue del porche, Roberto pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y cómo va a ser eso, Roberto? ¿Vas a dividir tu tiempo entre esta hacienda conmigo y la casa de Clara? ¿Vas a estar presente cuando nazca ese bebé, cuando dé sus primeros pasos, cuando diga su primera palabra? Negó con la cabeza, con una tristeza profunda. Eso no es justo para nadie. No para mí, no para Clara. Y definitivamente no para ese niño que va a nacer. Las palabras de Valeria resonaban con una verdad que Roberto no quería admitir. Tenía razón. No podía simplemente dividir su vida en compartimentos ordenados donde cada mujer
ocupara su lugar sin tocarse entre sí. La realidad era mucho más complicada, mucho más dolorosa que eso. Entonces, ¿qué sugieres que haga?, preguntó, sintiendo la desesperación trepar por su garganta. Que abandone a mi hijo antes de que nazca, que deje a Clara sola en esa casa miserable. Sugiero que pienses muy bien qué es lo que realmente quieres, respondió Valeria, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, porque yo no puedo tomar esa decisión por ti. Solo puedo decirte que merezco a alguien que esté completamente seguro de quererme, de que yo soy su prioridad. Tomó su bolso que estaba sobre una silla del porche. Voy a regresar al pueblo esta noche. Necesito tiempo para pensar, y tú también lo necesitas. Ana. Roberto sintió pánico ante la idea de que Valeria se fuera. No te vayas así, le rogó, tomándola del brazo con suavidad. Podemos hablar de esto, podemos encontrar una solución. Pero Valeria negó con la cabeza, liberando su brazo con delicadeza pero con firmeza. No esta noche, Roberto, dijo, con una voz cargada de emoción contenida. Esta noche necesitas estar solo y pensar en lo que realmente quieres para tu vida, y yo necesito hacer lo mismo. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla, un gesto que se sintió demasiado parecido a una despedida. Cuando sepas qué es lo que quieres de verdad, búscame, pero hasta entonces, creo que es mejor que tengamos espacio. Roberto la vio alejarse hacia su auto, sintiendo que otra parte de su vida se desmoronaba. El sonido del motor encendiéndose y las luces alejándose por el camino de tierra resonaron en la noche como un eco de todo lo que estaba perdiendo. Se quedó solo en el porche, rodeado por el silencio pesado de la hacienda que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Pasó esa noche sin dormir, caminando de un lado a otro de su habitación, con la mente llena de imágenes que se mezclaban y confundían. Veía a Clara cargando la leña, su vientre abultado, sus manos agrietadas por el trabajo duro. Veía a Valeria alejándose en su auto, con lágrimas en los ojos y una tristeza que él había causado. Y veía a ese bebé que aún no había nacido, su hijo, su propia sangre, creciendo en las condiciones más precarias, mientras él dormía en una cama king size, en una hacienda que valía millones. Pritu. Al amanecer, tomó una decisión. Llamó a don Esteban, su capataz de confianza, y le pidió que preparara el camión más grande de la hacienda. «Llénalo con leña seca, la mejor que tengamos», ordenó. «Y también quiero que cargues 2 estufas de gas, bombonas llenas, un calentador de agua eléctrico, y todo lo que puedas encontrar en el almacén que sirva para hacer una casa más habitable». Don Esteban, que había trabajado para la familia de Roberto durante más de 30 años, no hizo preguntas, aunque Roberto pudo ver la curiosidad brillando en sus ojos. Antes de salir hacia el pueblo, Roberto se duchó, se cambió de ropa y se quedó mirando su reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos y su cabello, que ya mostraba algunas canas en las sienes, parecía más gris que nunca. Pero más que el aspecto físico, lo que había cambiado era algo en su interior, una certeza que comenzaba a formarse entre la niebla de la confusión. Llegó a la casa azul de la calle de los Sauces a media mañana, con el camión cargado hasta el tope. Clara estaba en el diminuto jardín delantero, lavando ropa en una tina de plástico, y al ver el camión detenerse frente a su casa, se puso de pie con dificultad, secándose las manos en el delantal gastado que llevaba sobre su vestido. Su expresión era una mezcla de sorpresa y recelo. «Dije que traería leña», anunció Roberto, bajando del camión. «Pero también traje algunas otras cosas que necesitas». Hizo una señal a don Esteban y a los 2 peones que lo acompañaban, y comenzaron a descargar. Clara observaba en silencio mientras sacaban las estufas de gas, el calentador, cajas con comida, mantas nuevas y suficiente leña como para calentar toda la calle durante el invierno.
Esto es demasiado, protestó Clara, finalmente encontrando su voz. Te dije que no necesitaba tu caridad. Pero su voz carecía de la convicción de ayer, y Roberto pudo ver en sus ojos que la gratitud peleaba contra el orgullo que la había mantenido en pie durante todos estos meses. Y yo te dije que no es caridad, respondió Roberto con firmeza. Es mi responsabilidad. Deja que los hombres instalen todo. Tú no deberías estar lavando ropa en tu estado. Le hizo una seña para que entrara a la casa, pero Clara se quedó en el jardín, observando todo con los brazos cruzados sobre su pecho. Durante las siguientes 2 horas, don Esteban y los peones transformaron la casa. Instalaron el calentador de agua en el diminuto baño, conectaron las estufas de gas en la sala y el dormitorio, apilaron la leña en el patio de manera ordenada y hasta repararon algunas grietas en las paredes con cemento que habían traído. Roberto supervisaba todo mientras Clara permanecía en silencio, viendo cómo su humilde hogar se volvía un poco más habitable. Cuando los hombres terminaron y se fueron, dejándolos solos, Roberto y Clara se quedaron en la pequeña sala, rodeados por el calor reconfortante de la estufa que ahora calentaba el ambiente. Gracias, murmuró Clara finalmente, sin mirarlo a los ojos. No tenías que hacer todo esto. Sí tenía que hacerlo, respondió Roberto. Se sentó en el único sofá de la sala, una pieza desgastada que había visto mejores días, y le hizo una seña a Clara para que se sentara también. Pero esto es solo el comienzo. Necesitamos hablar sobre el futuro, sobre qué va a pasar cuando nazca el bebé. Clara finalmente se sentó, con las manos sobre su vientre en ese gesto protector que Roberto había notado, se había vuelto automático en ella. ¿Qué hay que hablar?, preguntó, con cansancio. El bebé va a nacer en 2 meses. Yo voy a criarlo aquí, lo mejor que pueda. Y tú puedes visitarlo cuando quieras, cumplir con tu obligación de padre. Había una amargura en sus palabras que dolía más que cualquier grito. ¿Y qué sugieres?, preguntó Clara, con una voz que temblaba ligeramente. Que volvamos a intentarlo, que finjamos que los últimos meses no pasaron, que no nos dijimos todas esas cosas terribles durante el divorcio. Negó con la cabeza, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. No funciona así, Roberto. No puedes simplemente poner un curita sobre una herida que sangró durante años. Lo sé, admitió Roberto, sintiendo el peso de cada palabra, pero tampoco puedo fingir que no me importa. Ver cómo estabas ayer, cómo has estado viviendo estos meses, me hizo darme cuenta de que cometí un error terrible. Se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro de la pequeña sala. Cuando firmamos el divorcio, solo pensé en escapar del dolor. No pensé en asegurarme de que estuvieras bien. Asumí que te las arreglarías, que encontrarías la manera de seguir adelante. Fui un egoísta. Sí, lo fuiste, concordó Clara, con una honestidad brutal. Pero yo también lo fui. También huí del dolor en lugar de enfrentarlo. También dije cosas que no debía decir, hice cosas que no debía hacer. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ambos destruimos lo que teníamos, Roberto, y no sé si hay manera de reconstruir algo de entre los escombros. Yes. El silencio que siguió fue pesado, lleno de años de amor, de peleas, de resentimientos y de una historia compartida que no podía simplemente borrarse. Roberto se detuvo frente a la única ventana de la sala, mirando hacia la calle polvorienta, donde algunos niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. En otra vida, ese podría ser su hijo jugando ahí, creciendo en la pobreza mientras él vivía en la abundancia a solo unos kilómetros de distancia. «Quiero que te mudes de vuelta a la hacienda», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la propuesta. Se volvió para mirar a Clara, que lo observaba con los ojos muy abiertos. «Hay espacio suficiente. Puedes tener tu propia habitación, tu privacidad, pero al menos estarás en un lugar seguro, con todo lo que necesitas, donde puedo asegurarme de que tú y el bebé estén bien cuidados». «¿Y Valeria?»,
preguntó Clara, con una voz apenas audible. ¿Qué va a pensar de que tu ex esposa embarazada se mude contigo? Había algo en su tono que Roberto no pudo identificar, una mezcla de esperanza y miedo que lo confundía. Valeria y yo estamos tomando un tiempo, respondió Roberto, con una honestidad que le costaba admitir. Cuando le conté sobre el bebé, sobre tu situación, ella decidió que necesitábamos espacio para pensar qué es lo que realmente queremos. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Pero eso no cambia nada. Seas tú, sea Valeria, o sea quien sea, ese bebé es mi prioridad ahora. Y tú, como la madre de mi hijo, también lo eres. Sé. Clara lo miraba con una expresión que Roberto no había visto en años, una mezcla de vulnerabilidad y algo más que no se atrevía a nombrar. No sé si sea buena idea, murmuró finalmente, volver a ese lugar donde fuimos felices y donde también nos destruimos. No sé si pueda soportarlo. Entonces no vuelvas como mi ex esposa, propuso Roberto, acercándose a ella. Vuelve como la madre de mi hijo, como alguien que merece ser cuidada y respetada. Podemos establecer límites, reglas, lo que necesites para sentirte cómoda. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Pero por favor, no te quedes aquí. No críes a nuestro hijo en estas condiciones cuando hay una alternativa mejor. Las lágrimas de Clara comenzaron a caer sin control, y Roberto sintió que su propio pecho se oprimía viendo el dolor y la confusión en sus ojos. «¿Y si no funciona?», susurró ella. «¿Y si volver ahí solo reabre heridas que apenas están comenzando a cicatrizar?». «Entonces enfrentaremos esas heridas juntos», respondió Roberto, con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser. «Pero al menos lo intentaremos, por nuestro hijo, por ese bebé que viene en camino y que no tiene culpa de nuestros errores». ¡Bum! Clara cerró los ojos y Roberto pudo ver la batalla que se libraba en su interior. El orgullo contra la necesidad, el miedo contra la esperanza, el pasado contra el futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. «G. Está bien», dijo con voz temblorosa. «Me mudaré a la hacienda, pero con condiciones». Abrió los ojos y miró a Roberto directamente. «Tengo mi propia habitación, mi propio espacio. No somos pareja, solo dos personas compartiendo un techo por el bien de nuestro hijo. Y en el momento en que sienta que no es saludable para mí estar ahí, me voy. ¿De acuerdo?». «De acuerdo», aceptó Roberto, sintiendo una mezcla de alivio y aprehensión. No sabía qué significaba esta decisión para su futuro, para su relación con Valeria, para su propia paz mental, pero sabía que era lo correcto. Su hijo merecía nacer en un ambiente seguro, rodeado de comodidad y cuidado, no en esta casa que se caía a pedazos. Vudú. Esa misma tarde, con la ayuda de don Esteban y los peones, mudaron las escasas pertenencias de Clara a la hacienda. No tenía mucho, algunas cajas con ropa, unos cuantos libros, fotografías viejas que Roberto reconoció de su tiempo juntos. Cada objeto era un recordatorio de cómo había caído su vida después del divorcio, de cuánto había tenido que dejar atrás. Le asignaron la habitación del ala este de la casa, la más alejada de la habitación principal donde dormía Roberto. Era una habitación amplia, con grandes ventanas que daban al jardín de rosas que Clara misma había plantado años atrás. Al entrar y ver esas rosas floreciendo del otro lado del cristal, Clara se quebró. Se sentó en la cama, que don Esteban había preparado con sábanas limpias y nuevas, y lloró con una intensidad que parecía venir de años de dolor acumulado. Roberto, que había estado observando desde la puerta, entró y se sentó a su lado. No dijo nada, solo la abrazó mientras ella lloraba, dejando que liberara todo lo que había guardado durante esos meses terribles de soledad y lucha.
Y mientras la sostenía, sintiendo los temblores de su cuerpo y las patadas de su hijo moviéndose en el vientre de Clara, Roberto supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La noticia de que Clara había regresado a la hacienda corrió por el pueblo como pólvora. Los rumores se multiplicaban cada día, que Roberto había dejado a Valeria, que Clara lo había manipulado con el embarazo, que el bebé ni siquiera era de él. Pero Roberto ignoró todo eso, enfocándose en lo único que importaba, asegurarse de que Clara y el bebé estuvieran bien. Contrató a una enfermera para que visitara a Clara 2 veces por semana y monitoreara su embarazo. Trajo a un médico privado de la capital para que la examinara y confirmara que todo iba bien. Y poco a poco, día a día, la hacienda comenzó a llenarse otra vez de una vida que había estado ausente desde el divorcio. Pero las noches eran las más difíciles. Roberto se quedaba despierto, escuchando los sonidos de la casa, sabiendo que Clara estaba durmiendo en la habitación del otro lado del pasillo. A veces la escuchaba caminar inquieta, incapaz de encontrar una posición cómoda con su vientre cada vez más grande. Y en esos momentos tenía que resistir el impulso de ir a su habitación, de ofrecerle ayuda, de cruzar esa línea invisible que ambos habían trazado. Mientras tanto, Valeria no había vuelto a llamar. Roberto había intentado contactarla varias veces, pero ella no respondía sus mensajes ni sus llamadas. Y aunque sabía que probablemente era lo mejor, que ella necesitaba espacio para decidir qué quería, la ausencia de su voz era un recordatorio constante de todo lo que había perdido al tomar esta decisión. Una noche, 2 semanas después de que Clara se mudara, Roberto estaba sentado en el estudio, revisando los libros de la hacienda, cuando escuchó un grito. Dejó caer la pluma y corrió hacia la habitación de Clara, encontrándola de pie junto a la cama, con una mano sobre su vientre y la otra aferrada al poste de la cama. «¿Qué pasa?», preguntó, con el corazón latiendo desbocado. El bebé, jadeó Clara, con el rostro pálido. «Algo no está bien. Hay sangre». Y entonces Roberto vio la mancha oscura extendiéndose en su camisón y supo que estaban ante una emergencia. El viaje al hospital fue la media hora más larga de la vida de Roberto. Condujo por las carreteras oscuras a una velocidad que bordeaba la imprudencia, con Clara en el asiento trasero acostada, respirando con dificultad mientras intentaba mantener la calma. «Aguanta, por favor, aguanta», le repetía Roberto una y otra vez, aunque no sabía si se lo decía a ella o al bebé que luchaba por sobrevivir dentro de su vientre. Las luces del pueblo pasaban como borrosas mientras aceleraba hacia el hospital regional, rezando a un Dios en el que no había creído en años. Cuando finalmente llegaron a urgencias, los médicos se llevaron a Clara de inmediato en una camilla. Roberto intentó seguirlos, pero una enfermera lo detuvo con firmeza. «Señor, necesita quedarse aquí y llenar estos formularios», le dijo, extendiéndole un portapapeles con documentos que él ni siquiera intentó leer. Sus ojos seguían fijos en las puertas dobles por donde había desaparecido Clara, escuchando sus gemidos de dolor que se desvanecían en la distancia. Se dejó caer en una de las sillas de plástico de la sala de espera, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. A su alrededor, otras personas esperaban sus propias emergencias. Una madre con un niño que no dejaba de toser, un hombre mayor con la mano vendada, una pareja joven que discutía en voz baja. Pero Roberto apenas los registraba, perdido en sus propios pensamientos aterrados. ¿Y si perdían al bebé? ¿Y si Clara sufría alguna complicación grave? ¿Y si todo esto era un castigo por haber sido tan ciego, tan egoísta durante tantos meses? Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Roberto caminaba de un extremo a otro de la sala de espera, incapaz de quedarse quieto, comprobando su teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que nadie lo llamaría hasta que hubiera noticias.
Intentó llamar a don Esteban para informarle dónde estaba, pero su mano temblaba tanto que apenas pudo marcar el número. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, un médico joven con lentes y una expresión cansada salió por las puertas dobles. «Dechit, ¿familia de Clara Mendoza?», llamó, mirando alrededor de la sala de espera. Roberto se levantó de un salto, con el corazón golpeando contra sus costillas. «Soy Roberto, el padre del bebé», dijo, acercándose al médico con pasos apresurados. «¿Cómo están? ¿Están bien?». Las preguntas salían atropelladas de su boca. «Lucia». El médico le hizo una señal para que se sentara, y eso le provocó un pánico renovado a Roberto. «La señora Mendoza sufrió un desprendimiento parcial de placenta», explicó el médico, con un tono profesional pero comprensivo. «Es una complicación seria, especialmente en esta etapa del embarazo. Logramos estabilizarla, y el bebé por ahora está bien, pero va a necesitar reposo absoluto hasta el parto». Hizo una pausa, ajustándose los lentes. «Si hay otra crisis como esta, vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia, aunque el bebé todavía no haya cumplido las 38 semanas». Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Puedo verla?», preguntó, con una voz que apenas reconocía como suya. El médico asintió. «La estamos pasando a una habitación en el segundo piso. Puede subir en unos minutos, pero por favor, mantenga la visita corta. Ella necesita descansar». Y cuando finalmente lo dejaron entrar a la habitación, Roberto encontró a Clara conectada a varios monitores, con una vía intravenosa en el brazo y una palidez en el rostro que le heló la sangre. Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron cuando escuchó sus pasos acercándose. «El bebé está bien», fueron sus primeras palabras, con una voz débil pero firme. «Escuché su corazón. Está luchando». Roberto tomó su mano, sintiendo cuán fría estaba, y tuvo que tragar el nudo que se le formaba en la garganta. «Tú también tienes que luchar», le dijo, apretando su mano suavemente. «Los dos me necesitan aquí, ¿entiendes? No puedes rendirte». Clara asintió débilmente, y una lágrima rodó por su mejilla. «Tenía tanto miedo», susurró con la voz quebrada. «Pensé que lo iba a perder. Pensé que después de todo lo que he pasado, de todo lo que he luchado, iba a perderlo de todas formas». Más lágrimas comenzaron a caer, y Roberto se inclinó para limpiarlas con ternura. «No vas a perderlo», prometió, con una convicción que venía de lo más profundo de su alma. «Vamos a cuidar de ustedes dos. Te voy a cuidar a ti y a nuestro hijo, pase lo que pase». Se sentó en la silla junto a la cama, sin soltar su mano, y se quedó ahí mientras Clara se deslizaba de nuevo en un sueño inquieto. Y los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Clara tuvo que permanecer hospitalizada bajo observación constante y Roberto prácticamente vivía en el hospital. Don Esteban manejaba los asuntos de la hacienda mientras él pasaba las horas sentado junto a la cama de Clara, leyéndole libros, hablándole del bebé, tratando de mantener su ánimo arriba cuando la veía hundirse en la preocupación. Las enfermeras comenzaron a conocerlo por nombre, ofreciéndole café y palabras de aliento cuando lo veían caminando por los pasillos a las 3 de la madrugada, incapaz de dormir. Una tarde, mientras Clara dormitaba, Roberto salió a la cafetería del hospital por un café, y ahí, sentada en una mesa del rincón, con una taza entre las manos, estaba Valeria. Sus ojos se encontraron a través de la cafetería, y por un momento ninguno de los dos se movió. Finalmente, Valeria hizo un gesto invitándolo a sentarse, y Roberto caminó hacia ella con pasos lentos. «Don Esteban me contó lo que pasó», dijo Valeria, sin preámbulos. «Vine a ver cómo estaban. Había algo diferente en ella, una madurez en sus ojos que no había estado ahí antes. ¿Cómo está Clara? ¿Y el bebé?» Roberto se sentó frente a ella, sintiendo el peso de los últimos días cayendo sobre sus hombros. «Estables»,
por ahora, pero es delicado. Cualquier estrés, cualquier complicación, y tienen que sacar al bebé antes de tiempo. Se pasó las manos por el rostro, notando que no se había afeitado en días. Ha sido difícil. ¿Y? Puedo imaginarlo, respondió Valeria, con una compasión genuina en su voz. Tomó un sorbo de su café, mirándolo por encima del borde de la taza. He pensado mucho en nosotros, en lo que dijiste aquella noche. Dejó la taza sobre la mesa, entrelazando sus dedos como si necesitara algo a qué aferrarse. Y me di cuenta de algo importante. No puedo competir con una historia de 15 años y un bebé en camino. Y lo que es más importante, no debería tener que hacerlo. Roberto sintió que su corazón se hundía, aunque sabía que estas palabras venían. Valeria, comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. Déjame terminar, pidió, con una sonrisa triste. Te quiero, Roberto, de verdad te quiero, pero también me quiero a mí misma lo suficiente como para saber que merezco ser la primera opción de alguien, no la segunda. Se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Roberto sobre la mesa. Lo que tienes con Clara es complicado, está lleno de historia y ahora de un bebé que va a conectarlos para siempre. Y creo que necesitas resolver eso antes de poder dar tu corazón completamente a alguien más. Dilcab. Entonces, ¿esto es un adiós?, preguntó Roberto, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio que lo confundía. Valeria asintió, apretando su mano una última vez antes de soltarla. Es un adiós por ahora, corrigió. Tal vez en el futuro, cuando hayas resuelto tu pasado y yo haya encontrado mi propio camino, nuestros caminos se vuelvan a cruzar. O tal vez no. Se puso de pie, recogiendo su bolso. Pero por ahora, necesitas estar con tu familia, con Clara y con ese bebé que está por nacer. Ellos te necesitan más de lo que yo podría necesitarte jamás. Roberto se levantó también, sintiendo que otra puerta se cerraba en su vida. Eres una mujer increíble, Valeria, dijo, con honestidad, y lamento haberte lastimado. Ella sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Yo también lamento que las cosas no resultaran diferentes, respondió. Se puso de puntillas y le dio un último beso en la mejilla. Cuídate, Roberto, y cuida de ellos. Y con eso salió de la cafetería, dejando a Roberto solo con sus pensamientos y una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Cuando regresó a la habitación de Clara, ella estaba despierta, mirando por la ventana hacia el atardecer que teñía el cielo de naranjas y púrpuras. ¿Estás bien?, preguntó, notando algo diferente en la expresión de Roberto. Él se sentó en la silla junto a su cama, tomando su mano como se había vuelto su costumbre. Acabo de ver a Valeria, admitió, sin ver razón para mentir. Vino a preguntar por ti y por el bebé, y para despedirse de mí. Vio cómo Clara procesaba esta información, sus ojos buscando en los de él alguna señal de lo que sentía. «Pues, ¿y cómo te sientes?», preguntó Clara, con cautela. Roberto se tomó un momento para reflexionar sobre esa pregunta. ¿Cómo se sentía? Triste, sí, pero también aliviado de alguna manera extraña, como si al cerrar esa puerta, otra se hubiera abierto, aunque aún no sabía hacia dónde conducía. «Lopo Mendaglio». «No lo sé», respondió finalmente, con honestidad, «pero sé que ella tenía razón. Necesito resolver mi pasado antes de poder pensar en un futuro con alguien». Miró a Clara directamente a los ojos. «Y tú eres mi pasado, mi presente y por lo menos los próximos 18 años de mi futuro, gracias a ese bebé que llevas dentro». Clara sonrió débilmente, con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido a la esperanza. «Eso suena como una sentencia de cárcel», bromeó, aunque su voz temblaba ligeramente. Roberto se rió, sorprendiéndose a sí mismo con el sonido. «Tal vez lo sea», admitió, «pero es una cárcel que elegí,
y que voy a honrar. Apretó su mano suavemente. Ahora descansa. El médico dice que si sigues estable, podrás volver a casa en unos días. Los siguientes días en el hospital pasaron en una rutina de revisiones médicas, monitores constantes y conversaciones largas entre Roberto y Clara que no habían tenido en años. Hablaban de todo y de nada, de los nombres que estaban considerando para el bebé, de cómo había sido su infancia, de los sueños que habían tenido cuando se casaron y de cómo la vida los había llevado por caminos tan diferentes a los que habían imaginado. Y en esas conversaciones, Roberto comenzó a redescubrir a la mujer de la que se había enamorado hacía tantos años, escondida debajo de las capas de dolor y resentimiento que el matrimonio fallido había creado. Una noche, mientras Clara dormía, Roberto se quedó mirando su rostro a la luz tenue de los monitores médicos. Las líneas de preocupación se habían suavizado en el sueño, y por un momento pudo ver a la joven de 25 años que había conocido en la feria del pueblo, riendo mientras trataba de esquivar la lluvia repentina que los había sorprendido. Recordó cómo la había besado por primera vez bajo el alero de una tienda, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc y el olor a tierra mojada llenando el aire. Recordó la promesa que le había hecho ese día, que la amaría y la protegería por el resto de sus días. Había roto esa promesa de tantas maneras, pero ahora, sentado en esta habitación de hospital, viendo a Clara luchar por la vida de su hijo, sintió que tal vez tenía una oportunidad de redimirse. No sabía si el amor que habían compartido podía resucitar de las cenizas de su matrimonio destruido, pero sabía que el respeto, la preocupación genuina y el compromiso con el bienestar de ella y del bebé eran un comienzo. Finalmente, después de una semana en el hospital, el médico les dio permiso para que Clara regresara a casa, pero con condiciones estrictas, advirtió, mirándolos a ambos con severidad. Reposo absoluto. Nada de caminar más de lo necesario, nada de estrés, nada de trabajos físicos de ningún tipo. Y si hay cualquier señal de sangrado o dolor, vienen inmediatamente de vuelta. El viaje de regreso a la hacienda fue silencioso pero no incómodo. Clara miraba por la ventana del auto, observando los campos que habían sido su hogar durante tantos años y que ahora volvía a habitar bajo circunstancias tan extrañas. Roberto conducía con cuidado, esquivando cada bache en el camino, consciente de lo frágil que era la situación. Cuando llegaron a la hacienda, don Esteban y su esposa, doña Mercedes, estaban esperándolos en el porche. Doña Mercedes, que había trabajado en la casa desde antes de que Roberto y Clara se casaran, tenía lágrimas en los ojos al ver a Clara bajar del auto con dificultad. «Ay, niña», dijo, usando el apodo cariñoso que siempre había usado con Clara, «me tenías tan preocupada. Gracias a Dios que estás bien». «¡Ey!». Clara se dejó abrazar por la mujer mayor, y Roberto vio cómo sus hombros temblaban con lágrimas silenciosas. Era la primera muestra de verdadera emoción que Clara permitía desde que habían salido del hospital, y de alguna manera eso lo hizo sentir que estaban en el camino correcto. Instalaron a Clara de vuelta en su habitación, pero esta vez doña Mercedes se encargó de que tuviera todo lo que pudiera necesitar al alcance de la mano. Una campanilla para llamar si necesitaba algo, libros y revistas para mantenerse entretenida, una radio pequeña para escuchar música. «No quiero que te levantes para nada», ordenó doña Mercedes, con esa autoridad maternal que nadie en la hacienda se atrevía a desafiar. «Si necesitas algo, lo que sea, tocas esa campanilla y yo vengo. ¿Entendido?» Clara asintió, demasiado cansada para discutir, y se hundió en las almohadas con un suspiro de alivio. Por primera vez en semanas, estaba en una cama cómoda, en una habitación cálida, rodeada de personas que se preocupaban por ella. Y aunque la situación era complicada y el futuro incierto, al menos ya no estaba sola.
Esa noche, Roberto se sentó en su estudio tratando de ponerse al día con el trabajo de la hacienda que había descuidado durante la semana en el hospital. Pero los números en los libros se mezclaban frente a sus ojos, incapaz de concentrarse. Su mente seguía volviendo a Clara, durmiendo en la habitación del ala este, a su hijo creciendo dentro de ella, a la responsabilidad monumental que había caído sobre sus hombros. Escuchó pasos suaves fuera de su estudio y levantó la vista para ver a doña Mercedes en la puerta, con una expresión en el rostro que conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de decirle algo que no quería escuchar, pero que necesitaba oír. Don Roberto comenzó, usando el título formal que solo empleaba cuando quería enfatizar la seriedad de lo que iba a decir. Necesito hablar con usted sobre la señora Clara. Roberto dejó caer la pluma y le hizo una seña para que entrara y se sentara. Dime, Mercedes, dijo, preparándose para lo que vendría. La mujer mayor se sentó en la silla frente al escritorio, retorciendo las manos en su regazo. Esa muchacha ha pasado por un infierno, dijo doña Mercedes, sin rodeos. Y no estoy hablando solo de esta última semana en el hospital. Estoy hablando de los meses después del divorcio, cuando se fue de aquí sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el orgullo que no la dejó pedir ayuda. Sus ojos se clavaron en Roberto con una intensidad que lo hizo sentir como un niño siendo regañado. Yo la vi en el pueblo hace 2 meses, cargando bolsas de compras que pesaban más que ella, con esa barriga creciendo y nadie que la ayudara. Y me partió el corazón, don Roberto. Me partió el corazón ver a una muchacha que yo vi crecer, que fue como una hija para mí durante todos esos años, reducida a eso. Roberto sintió la culpa apuñalándolo nuevamente. Lo sé, Mercedes, murmuró. Cometí un error terrible al no asegurarme de que estuviera bien. No fue un error, corrigió doña Mercedes, con firmeza. Fue una decisión consciente de mirar hacia otro lado, porque era más fácil que enfrentar la responsabilidad. Se inclinó hacia adelante. Pero ahora tiene la oportunidad de corregirlo. Tiene la oportunidad de hacer lo correcto, no solo por ese bebé que viene en camino, sino por esa muchacha que dio los mejores años de su vida tratando de hacer funcionar este matrimonio. Las semanas que siguieron trajeron una rutina extraña, pero pacífica a la hacienda. Clara pasaba sus días en reposo, leyendo junto a la ventana que daba al jardín de rosas o tejiendo pequeñas prendas para el bebé que estaba por llegar. Roberto, por su parte, había reorganizado su vida para estar presente. Trabajaba desde casa cuando podía, delegaba más responsabilidades en don Esteban, y pasaba las tardes sentado en la habitación de Clara, conversando sobre cosas que habían dejado sin decir durante años. Una tarde lluviosa de noviembre, mientras el sonido de la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, Clara dejó caer el tejido que había estado trabajando y miró a Roberto con una expresión que él no había visto en mucho tiempo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, con una voz suave. Roberto cerró el libro que había estado leyendo y asintió. «¿Por qué dejamos que todo se viniera abajo?», preguntó Clara, con una tristeza profunda en sus ojos. «No puedo recordar exactamente cuándo dejamos de ser nosotros. Un día éramos felices, planeando nuestro futuro, y al siguiente estábamos gritándonos cosas horribles que nunca podríamos retractar. Se llevó una mano al vientre, donde el bebé se movía inquieto. ¿En qué momento perdimos el camino?». Y Roberto se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta que él mismo se había hecho 1000 veces durante los últimos meses. «Creo que fue gradual», respondió finalmente. «Pequeñas cosas que ignoramos porque nos parecían insignificantes en el momento. Una palabra áspera aquí, un resentimiento guardado allá. Y luego, cuando nos dimos cuenta, ya había un abismo entre nosotros que no sabíamos cómo cruzar». «Yo dejé de sentirme vista», admitió Clara, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas.
Trabajaba tan duro para mantener esta hacienda funcionando, para ser la esposa perfecta, para cumplir con todas las expectativas que tu familia y el pueblo tenían de mí. Y sentía que tú solo notabas mis errores, nunca mis logros. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y cuando intentaba hablarte de cómo me sentía, siempre estabas demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado preocupado por la cosecha o el ganado o lo que fuera. Las palabras de Clara golpearon a Roberto como puñetazos, porque tenía razón. Había estado tan enfocado en mantener la hacienda próspera, en cumplir con el legado que su padre le había dejado, que había olvidado cuidar lo más importante, su matrimonio. Y yo me sentía atrapado, confesó Roberto, con una honestidad que le costaba admitir. Atrapado entre lo que mi padre esperaba de mí, lo que tú necesitabas, lo que el pueblo decía. Y en lugar de comunicarte esa frustración, la convertí en rabia dirigida hacia ti. Nos hicimos tanto daño, susurró Clara, con más lágrimas cayendo. Dijimos cosas que nunca podremos borrar. Nos acusamos de cosas terribles. Y al final, cuando firmamos esos papeles de divorcio, parte de mí sintió alivio porque ya no tendría que seguir peleando. Miró a Roberto con ojos llenos de dolor. Pero la otra parte de mí se rompió en 1000 pedazos porque estaba perdiendo al hombre que había amado desde que tenía 25 años. Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia caer sobre los campos que se extendían hasta el horizonte. Cuando te vi aquel día cargando leña, dijo, con la voz temblorosa, sentí que me arrancaban el corazón, porque en ese momento me di cuenta de todo lo que había permitido que pasara. Te había dejado caer en la pobreza mientras yo vivía en la comodidad. Te había dejado sola y embarazada mientras yo buscaba una nueva vida con alguien más. Se volvió para mirarla, y Clara pudo ver lágrimas en sus ojos también. Y me odié a mí mismo por haber sido tan ciego, tan egoísta. Pero me encontraste, dijo Clara, con una voz suave, y me trajiste de vuelta, y has estado aquí cada día desde entonces. Extendió su mano hacia él, y Roberto cruzó la habitación para tomarla. Eso tiene que contar para algo. Roberto se arrodilló junto a la cama, sosteniendo la mano de Clara entre las suyas. Quiero que sepas algo, dijo, mirándola directamente a los ojos. No sé qué va a pasar entre nosotros, no sé si podemos reparar todo lo que se rompió, pero sí sé que quiero intentarlo. No por obligación, no por el bebé, sino porque cuando hablo contigo ahora, cuando paso tiempo contigo, recuerdo por qué me enamoré de ti en primer lugar. El corazón de Clara latió con fuerza ante estas palabras. Roberto, no puedo pasar por otro divorcio, dijo, con miedo evidente en su voz. Si vamos a intentar esto, necesito saber que es real, que no es solo porque te sientes culpable o porque quieres estar cerca del bebé. Apretó su mano. Necesito saber que me ves a mí, no solo a la madre de tu hijo. Te veo, prometió Roberto, con una intensidad que la hizo creer. Veo a la mujer que manejó esta hacienda con tanta gracia durante años. Veo a la mujer que sobrevivió meses de dificultades sin quebrarse. Veo a la mujer valiente que está luchando por nuestro hijo, incluso cuando todo se pone difícil. Se inclinó más cerca. Y veo a la mujer de la que me enamoré bajo la lluvia en la feria del pueblo hace 23 años. Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconfiguraba al mismo tiempo. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de volver a abrirme, de volver a confiar, solo para que todo se derrumbe otra vez. Las lágrimas fluían libremente ahora. No sé si mi corazón puede sobrevivir otra pérdida así. Yo también tengo miedo, confesó Roberto, pero creo que vale la pena arriesgarse. Por nosotros, por nuestro hijo, por la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Besó su mano suavemente. No te estoy pidiendo que me respondas ahora mismo.
Solo te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Nan. El bebé eligió ese momento para dar una patada fuerte, haciendo que ambos se rieran a través de las lágrimas. Creo que alguien tiene una opinión sobre esto, bromeó Clara, poniendo la mano de Roberto sobre su vientre para que sintiera los movimientos. Roberto sonrió, maravillado como siempre por la sensación de su hijo moviéndose bajo su palma. Nuestro hijo va a ser muy decidido, observó Roberto, como su madre. Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que Roberto había visto en su rostro en mucho tiempo. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero significativo en la dinámica entre ellos. Las conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Empezaron a hablar no solo del pasado, sino también del futuro, de cómo querían criar a su hijo, de qué valores querían inculcarle, de los errores que no querían repetir. Y lentamente, muy lentamente, empezaron a reconstruir la confianza que habían perdido. Y una noche, Roberto estaba trabajando en su estudio cuando escuchó la campanilla de Clara sonar con urgencia. Corrió hacia su habitación, con el corazón en la garganta, temiendo otra emergencia. Pero cuando entró, encontró a Clara sentada en la cama con una expresión de asombro en el rostro. «El bebé está haciendo algo extraño», dijo, con una mezcla de emoción y preocupación. «Ven, pon tu mano aquí». Roberto se acercó y puso su mano donde ella indicaba y sintió una serie de movimientos rítmicos. «¿Crees que tiene hipo?», preguntó Clara, sonriendo. Roberto se rió, sintiendo una ternura abrumadora. «Creo que sí», respondió. Se sentó en el borde de la cama, manteniendo su mano sobre el vientre de Clara, sintiendo cada pequeño salto del bebé. «Es increíble», murmuró. «Hay una personita completa ahí dentro, con hipo y todo». Clara lo miró con una expresión suave. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó. «Durante meses me sentí completamente sola con este embarazo, y ahora compartir estos momentos contigo hace que todo se sienta más real, más especial». Puso su mano sobre la de Roberto. «Siento que finalmente tengo un compañero en esto, no solo alguien que cumple con una obligación». «Boom». «Esto no es una obligación», aseguró Roberto. «Esto es un privilegio. El privilegio de estar presente, de ser parte de cada momento, de conocer a nuestro hijo incluso antes de que nazca». Miró a Clara con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Y el privilegio de volver a conocerte a ti, de redescubrir todo lo que me hizo enamorarme de ti en primer lugar». El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y promesas tácitas. Lentamente, Roberto se inclinó hacia adelante, dándole a Clara todo el tiempo del mundo para alejarse si quería. Pero ella no se alejó. En cambio, cerró los ojos y dejó que sus labios se encontraran en un beso suave, tentativo, lleno de todos los años de amor y dolor que habían compartido. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Vamos despacio», susurró Clara. «No quiero apresurar esto y arruinarlo otra vez». Roberto asintió, limpiando una lágrima de su mejilla con el pulgar. «Ve tan despacio como necesites», prometió. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Pero el tiempo, resultó, era algo que no tenían en abundancia. 3 días después, a las 4 de la madrugada, Clara despertó a Roberto con un grito. Cuando él llegó corriendo a su habitación, la encontró doblada sobre sí misma, con una mano sobre su vientre y la otra aferrando las sábanas. «Sí». «Las contracciones», jadeó. «Comenzaron hace 1 hora. Pensé que eran Braxton Hicks, pero se están volviendo más fuertes y más seguidas». Su rostro estaba pálido de dolor. «Roberto, es demasiado pronto. Todavía faltan 3 semanas para la fecha de parto». Roberto sintió el pánico trepar por su garganta, pero se obligó a mantener la calma. «Está bien, vamos a estar bien», dijo, con más confianza de la que sentía. «Vamos al hospital ahora mismo».
Llamó a don Esteban mientras ayudaba a Clara a vestirse, y en 15 minutos estaban en el auto, conduciendo a través de la oscuridad hacia el hospital. Esta vez, el viaje fue diferente. No había sangre, no había pánico inminente, pero las contracciones de Clara se volvían más intensas y frecuentes con cada kilómetro que recorrían. Roberto conducía tan rápido como se atrevía, sosteniendo la mano de Clara cuando podía, susurrándole palabras de aliento cuando el dolor la hacía llorar. Cuando llegaron al hospital, el equipo médico estaba listo. El doctor que había atendido a Clara durante su hospitalización anterior los recibió con una expresión seria. «Vamos a revisarla», dijo, mientras las enfermeras llevaban a Clara en una silla de ruedas hacia la sala de examen. «Si las contracciones continúan y no podemos detenerlas, vamos a tener que proceder con el parto, aunque sea prematuro». «Non demitr». Roberto se quedó afuera de la sala de examen, caminando de un lado a otro, con el mismo terror que había sentido semanas atrás. Pero esta vez había algo diferente. No estaba solo en su miedo. Ahora tenía algo que perder que era mucho más grande que él mismo. Tenía a Clara, que estaba luchando ahí dentro. Tenía a su hijo, que estaba tratando de llegar al mundo 3 semanas antes de tiempo. Y tenía la posibilidad de una segunda oportunidad que apenas estaba comenzando a formarse. Neu. Cuando finalmente el doctor salió, Roberto se abalanzó hacia él. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz temblorosa. El doctor se quitó los guantes, con una expresión que Roberto no pudo descifrar. «El trabajo de parto ha comenzado y no podemos detenerlo», explicó. «El bebé está en posición y Clara está dilatando rápidamente. Mi recomendación es proceder con el parto vaginal si todo continúa progresando bien, pero tenemos el quirófano listo por si necesitamos hacer una cesárea de emergencia». Puso una mano en el hombro de Roberto. «Su hijo va a nacer hoy, señor. Y aunque es un poco prematuro, las probabilidades están a nuestro favor». Roberto sintió que las piernas le temblaban. «¿Puedo estar con ella?», preguntó. El doctor asintió. «Ella está preguntando por usted», respondió. «Venga, lo llevaré con ella». La sala de parto era un torbellino de actividad controlada. Enfermeras preparaban equipos, monitores pitaban con ritmos constantes, y en el centro de todo estaba Clara, en la cama de parto, con el rostro contraído por una contracción. Cuando vio a Roberto entrar, extendió su mano hacia él, y Roberto corrió a su lado. «Estoy aquí», dijo, tomando su mano y dejando que ella la apretara con una fuerza que casi le dolía. «Estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte». Clara asintió, sin poder hablar mientras la contracción la consumía. Las siguientes horas fueron las más intensas de la vida de Roberto. Vio a Clara luchar, sudar, llorar, gritar, mientras su cuerpo trabajaba para traer a su hijo al mundo. Le sostuvo la mano, le limpió la frente, le susurró palabras de aliento cuando sentía que no podía más. Y en algún momento durante esas horas agotadoras, Roberto se dio cuenta de algo fundamental. Amaba a esta mujer. No por obligación, no por el pasado compartido, no por el bebé que estaba por nacer. La amaba por su fuerza, por su determinación, por la manera en que seguía luchando incluso cuando cada fibra de su ser le pedía rendirse. «Ya casi está», animó la doctora, revisando el progreso. «En la próxima contracción, Clara, necesito que puje con todo lo que tengas». Clara asintió, exhausta, y Roberto vio en sus ojos un miedo que le partió el corazón. «Puedes hacer esto», le dijo, acercando su rostro al de ella. «Eres la mujer más fuerte que conozco, y yo estoy aquí contigo». Clara lo miró, y en ese momento de conexión profunda, algo cambió entre ellos. Fue como si todos los años de dolor se evaporaran, dejando solo la esencia de lo que habían sido y lo que podrían volver a ser. «Aquí viene otra», anunció la enfermera, viendo el monitor. Y Clara pujó,
gritando con un esfuerzo que parecía arrancar de lo más profundo de su alma. Roberto la sostuvo, siendo su ancla en medio de la tormenta. «Ya veo la cabeza», gritó la doctora, con emoción en la voz. «Una más, Clara, solo una más». Con un último esfuerzo sobrehumano, Clara pujó, y de repente la habitación se llenó con el llanto más hermoso que Roberto había escuchado jamás. El llanto de su hijo, entrando al mundo con los pulmones llenos de vida y voz. «Es un niño», anunció la doctora, levantando al bebé cubierto de vernix y sangre. «Un niño saludable y fuerte». Cortó el cordón umbilical y llevó al bebé hacia Clara, poniéndolo sobre su pecho. Clara miró a su hijo con una expresión de asombro absoluto, y las lágrimas rodaban por su rostro mientras tocaba su pequeña cabeza, contaba sus deditos, maravillándose ante este milagro que había crecido dentro de ella. Roberto se inclinó sobre ambos, con lágrimas propias cayendo sobre la mejilla de Clara, y juntos miraron a su hijo, perfecto, pequeño, suyo. «Hola, pequeño», susurró Clara, con una voz llena de amor. «Te esperamos tanto tiempo». El bebé pesó 2,8 kilos al nacer, un peso saludable considerando que había llegado 3 semanas antes de tiempo. Lo llamaron Mateo, un nombre que habían acordado durante una de esas largas conversaciones en la hacienda, que significaba regalo de Dios. Y mientras Roberto sostenía por primera vez a su hijo en brazos, sintiendo el peso diminuto pero sólido de esa nueva vida, supo que el nombre no podía ser más apropiado. Sí. Los primeros días después del nacimiento fueron un torbellino de emociones y ajustes. Clara se recuperaba del parto mientras aprendía a amamantar y Roberto descubría los desafíos de la paternidad. Cambiar pañales a las 3 de la madrugada, mecer al bebé cuando lloraba sin razón aparente, maravillarse ante cada pequeño bostezo y estiramiento. Doña Mercedes prácticamente se había mudado a la hacienda, ayudando con todo lo que podía, cocinando comidas nutritivas para Clara y asegurándose de que ambos padres primerizos no se volvieran locos de agotamiento. Una tarde, mientras Clara dormitaba después de alimentar a Mateo, Roberto sostenía a su hijo junto a la ventana del cuarto del bebé que habían preparado apresuradamente. «Mira», le susurraba al pequeño, señalando hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. «Algún día todo esto será tuyo, pero antes de eso voy a enseñarte lo que realmente importa en la vida. No los acres de tierra ni el ganado, sino el amor, la familia, la responsabilidad». El bebé lo miraba con esos ojos oscuros y sin enfocar, y Roberto sintió que su corazón se expandía de una manera que nunca había experimentado. «Eres muy bueno con él», dijo una voz suave desde la puerta. Roberto se volvió para ver a Clara de pie, apoyada en el marco, con una sonrisa cansada pero genuina en el rostro. «No pensé que te adaptarías tan rápido a la paternidad». Roberto sonrió, mirando de nuevo a Mateo. «Yo tampoco lo pensé», admitió. «Pero cuando lo miro, cuando siento su respiración, cuando escucho sus pequeños sonidos, todo lo demás desaparece. Solo existe él y la necesidad de protegerlo, de amarlo, de darle la mejor vida posible». Miró a Clara con una intensidad que la hizo sonrojarse. «Y eso incluye darle una familia unida, si tú me lo permites». Clara entró en la habitación, acercándose a ellos. «Roberto, estas últimas semanas han sido como un sueño», dijo, con cautela en su voz. «Has estado increíble, has sido todo lo que necesitaba y más. Pero tengo miedo de que cuando la novedad del bebé pase, cuando volvamos a la rutina de la vida diaria, todo vuelva a ser como antes». Tocó la cabecita de Mateo con ternura. «No quiero que nuestro hijo crezca en un hogar lleno de tensión y resentimiento como lo hicimos nosotros al final de nuestro matrimonio». «Eso no va a pasar», prometió Roberto, con una convicción que sorprendió a ambos, «porque esta vez sé lo que perdí la primera vez.
Sé lo que cuesta el orgullo, el silencio, el guardar resentimientos en lugar de hablar las cosas. Con cuidado, pasó a Mateo, a los brazos de Clara, y tomó sus manos. Clara, estos meses han sido los más difíciles y los más reveladores de mi vida. Me mostraron quién soy realmente cuando se quitan todas las capas de pretensión y comodidad. Y me mostraron quién eres tú, una mujer increíblemente fuerte, resiliente, capaz de sobrevivir cualquier cosa que la vida le lance. Roberto, comenzó Clara, pero él continuó. Déjame terminar, pidió. Sé que no puedo borrar el dolor que te causé. Sé que no puedo simplemente decir que lo siento y esperar que todo esté bien. Pero lo que sí puedo hacer es mostrarte cada día, con mis acciones, que he cambiado, que he aprendido, que estoy comprometido no solo con Mateo, sino contigo. Se acercó más, mirándola directamente a los ojos. Te amo, Clara. No como un eco del pasado, sino como un hecho presente y futuro. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Clara mientras sostenía a su hijo entre ellos. Tengo tanto miedo, confesó con la voz quebrada. Tengo miedo de volver a creer, de volver a confiar, solo para que todo se derrumbe otra vez. Miró a Mateo, que dormía pacíficamente en sus brazos. No solo se trata de mí ahora, se trata de él también. Merece crecer en un hogar lleno de amor verdadero, no de promesas vacías. Entonces déjame demostrártelo, rogó Roberto. No te pido que me respondas ahora mismo, solo te pido que me des la oportunidad de reconstruir tu confianza, paso a paso, día a día. Tomó su rostro entre sus manos con ternura. Porque yo también tengo miedo, Clara. Tengo miedo de perderte de nuevo. Tengo miedo de no ser suficiente. Pero estoy dispuesto a enfrentar ese miedo si significa tener la posibilidad de volver a ser una familia. Oh. El momento se suspendió entre ellos, cargado de posibilidades y promesas. Mateo se removió en los brazos de Clara, haciendo un pequeño sonido, y ambos miraron hacia él, recordando la razón más importante de todo esto. Lentamente, Clara asintió. Está bien, susurró. Vamos a intentarlo. Despacio, con honestidad, con comunicación, sin repetir los errores del pasado. Miró a Roberto con ojos brillantes. Pero necesito que me prometas algo. Si en algún momento sientes que estamos cayendo en los mismos patrones, me lo dices. No guardamos silencio como antes. No dejamos que el resentimiento crezca. Hablamos, aunque sea difícil, aunque duela. Lo prometo, dijo Roberto, sellando esa promesa con un beso suave en su frente. Y yo te pido lo mismo. Si algo te molesta, si sientes que no estoy cumpliendo, me lo dices inmediatamente. Sonrió, sintiendo una esperanza que no había sentido en años. Vamos a hacer esto bien esta vez, los tres juntos. Los meses que siguieron trajeron sus desafíos, como cualquier periodo de ajuste con un recién nacido. Las noches sin dormir, las preocupaciones constantes sobre si Mateo estaba comiendo suficiente o creciendo adecuadamente, los momentos de frustración cuando ninguno de los dos sabía qué hacer para calmar su llanto. Pero también trajeron momentos de una belleza indescriptible, la primera sonrisa de Mateo que iluminó toda la habitación, la primera vez que agarró el dedo de Roberto y no lo soltó, las tardes en el jardín donde Clara lo mecía mientras cantaba canciones de cuna que había aprendido de su propia madre. Y a través de todo esto, Roberto y Clara reconstruían su relación piedra por piedra. Establecieron una noche a la semana donde, después de que Mateo se dormía, se sentaban juntos y hablaban honestamente sobre cómo se sentían, qué necesitaban, qué les preocupaba. Al principio fue incómodo, artificial casi, pero con el tiempo se volvió natural, necesario. Aprendieron a escucharse sin defenderse, a validar los sentimientos del otro, incluso cuando no los entendían completamente.
Una tarde, cuando Mateo tenía 4 meses, Roberto entró a la sala y encontró a Clara sentada en el sofá, llorando en silencio mientras sostenía al bebé dormido. Se alarmó inmediatamente, acercándose rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Mateo está bien?» «Je». Clara levantó la vista, limpiándose las lágrimas con una mano mientras con la otra sostenía a su hijo. «Estoy bien», dijo, con una sonrisa entre las lágrimas. «Es solo que estaba pensando en todo lo que ha pasado este año, en lo bajo que caí, en lo perdida que me sentí. Y ahora miro a nuestro hijo, miro esta casa que volvió a ser mi hogar, te miro a ti». Más lágrimas cayeron, pero esta vez Roberto pudo ver que eran lágrimas de gratitud más que de tristeza. Y me doy cuenta de que a veces tenemos que tocar fondo para poder encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. Roberto se sentó a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «No voy a mentir y decir que me alegro de que tuvieras que pasar por todo eso», dijo suavemente, «porque me parte el alma pensar en ti, luchando sola durante esos meses. Pero tienes razón en que a veces la vida nos quiebra para poder reconstruirnos más fuertes». Besó su cabeza con ternura. «Y te prometo que voy a pasar cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte tan sola». Ley, si estás disfrutando esta historia aquí en Historias Narradas, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo y qué te ha parecido esta historia de segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. Pasaron 6 meses más, y Mateo crecía sano y feliz. Ya podía sentarse solo, reía a carcajadas cuando Roberto lo hacía cabalgar sobre sus rodillas, y había empezado a balbucear sonidos que sus padres juraban que eran intentos de decir mamá y papá. La hacienda había vuelto a sentirse como un hogar llena de vida y amor de una manera que no había estado en años. Y una noche de primavera, después de acostar a Mateo, Roberto llevó a Clara al jardín de rosas que ella había plantado tantos años atrás. Las rosas estaban en plena floración, llenando el aire con su fragancia dulce bajo la luz de la luna. «¿Recuerdas cuando plantaste estas rosas?», preguntó Roberto, mientras caminaban entre los arbustos florecidos. «Por supuesto», respondió Clara, tocando suavemente uno de los pétalos. «Fue en nuestro 2º aniversario. Dijiste que querías que tuviéramos algo hermoso que creciera con nosotros a través de los años». Sonrió con nostalgia. «Nunca imaginé que sobrevivirían a nuestro matrimonio y estarían aquí para nuestro... ¿Qué es esto? ¿Nuestro reencuentro?» «Nuestro nuevo comienzo», corrigió Roberto. Se detuvo en el centro del jardín, donde había colocado un banco de madera que había construido él mismo durante las últimas semanas. «Siéntate», le pidió, y Clara obedeció, mirándolo con curiosidad. Roberto se arrodilló frente a ella, tal como había hecho meses atrás en la pequeña casa azul de la calle de los Sauces. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era desesperación lo que lo motivaba, sino amor genuino y una certeza profunda. «Clara», comenzó, tomando sus manos entre las suyas, «hace 23 años te pedí que te casaras conmigo bajo la lluvia en la feria del pueblo. Y hace 10 meses firmamos papeles que decían que nuestro matrimonio había terminado». «Neis», Roberto, comenzó Clara, pero él continuó. «Pero estos últimos meses me han enseñado algo fundamental», dijo, con emoción en la voz. «Me enseñaron que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede y desaparece. Es algo que se construye, que se nutre, que se protege cada día». Sacó algo de su bolsillo, 2 anillos nuevos, diferentes de los que habían usado en su primer matrimonio. «No te estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos. Te estoy pidiendo que construyamos algo nuevo, algo mejor, basado en todo lo que hemos aprendido». Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras miraba los anillos brillando bajo la luz de la luna.
¿Me estás pidiendo que me case contigo otra vez?, preguntó con la voz temblorosa. Te estoy pidiendo que me des tu corazón otra vez, respondió Roberto, con la promesa de que esta vez lo voy a cuidar como el tesoro que es, con la promesa de que voy a comunicarme cuando las cosas sean difíciles, de que voy a valorarte no solo como la madre de mi hijo, sino como la mujer increíble que eres. Sonrió, aunque sus propios ojos brillaban con lágrimas, con la promesa de que cuando peleemos, porque pelearemos porque somos humanos, no vamos a dejar que el orgullo nos separe. Vamos a luchar por nosotros, siempre. Clara se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Roberto esperó, dándole el tiempo que necesitaba para procesar, para decidir. Finalmente, ella bajó las manos y lo miró con una sonrisa que era puro sol después de la tormenta. Sí, dijo, con una voz clara y segura. Sí, quiero casarme contigo otra vez. Quiero construir esta nueva vida contigo. Quiero criar a nuestro hijo en un hogar lleno del amor que siempre debimos tener. Extendió su mano y Roberto deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Luego ella tomó el otro anillo y lo colocó en el dedo de Roberto, sellando su compromiso renovado. Se besaron bajo las rosas, bajo las estrellas, sellando una promesa que esta vez ambos estaban determinados a mantener. Y en ese momento escucharon el llanto de Mateo desde la casa, interrumpiendo su momento romántico de la manera más perfectamente imperfecta. Rieron, limpiándose las lágrimas el uno al otro, y corrieron juntos hacia la casa para atender a su hijo. Porque eso era la vida real. No era solo momentos perfectos bajo la luz de la luna, sino también pañales a medianoche, preocupaciones compartidas, desafíos enfrentados juntos. Y ahora estaban listos para todo eso, más fuertes por haber sido quebrados y reconstruidos. Se casaron de nuevo 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de rosas de la hacienda. Solo estuvieron presentes don Esteban y doña Mercedes como testigos, el padre del pueblo que los había casado la primera vez, y Mateo, que a sus 10 meses balbuceaba feliz en los brazos de doña Mercedes durante la ceremonia. No hubo gran celebración ni cientos de invitados como la primera vez. Solo 2 personas que habían aprendido qué significaba realmente el amor, comprometiéndose el uno con el otro de nuevo. Los años que siguieron no fueron perfectos. Hubo discusiones, hubo momentos difíciles, hubo desafíos con la hacienda y con la crianza de Mateo. Pero la diferencia era que ahora enfrentaban todo juntos, con comunicación honesta y un compromiso inquebrantable de nunca dejar que el orgullo o el resentimiento echaran raíces. Cuando Mateo cumplió 5 años, le preguntó a sus padres por qué en las fotos antiguas su mamá parecía triste. Roberto y Clara se miraron, comunicándose silenciosamente como solo las parejas que han pasado por el fuego juntas pueden hacer. A veces, hijo, explicó Clara, sentándose a la altura de su hijo, las personas que se aman mucho pasan por momentos difíciles, y mamá pasó por un momento muy difícil antes de que tú nacieras. Acarició su cabello oscuro, tan parecido al de Roberto. Pero ¿sabes qué? A veces las cosas difíciles nos hacen más fuertes, y tu llegada nos mostró lo que realmente importa en la vida. Liz, ¿y qué es lo que importa?, preguntó Mateo, con esa curiosidad infinita de los niños. Mos. Roberto se arrodilló junto a Clara, pasando un brazo alrededor de ambos. El amor importa, dijo simplemente. El perdón importa, la familia importa, y nunca rendirse con las personas que amas, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo asintió con solemnidad, como si entendiera más de lo que sus 5 años sugerían. Los amo, mamá y papá, dijo, abrazándolos a ambos. Y en ese abrazo, Roberto y Clara encontraron la confirmación de que cada momento difícil, cada lágrima derramada, cada lucha superada había valido la pena. Porque al final,
habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. No habían borrado el pasado, sino que lo habían integrado en su historia, aprendiendo de cada error, valorando cada segunda oportunidad. Y mientras miraban a su hijo crecer en un hogar lleno del amor que siempre debió haber estado allí, supieron que habían creado algo hermoso de las cenizas de su matrimonio roto. La hacienda continuó prosperando bajo su cuidado compartido. Clara retomó su papel manejando las finanzas y las relaciones con los trabajadores, algo que siempre había hecho excepcionalmente bien. Roberto se enfocó en la expansión de los cultivos y el ganado, pero ahora siempre consultaba con Clara, valorando sus opiniones y haciendo decisiones juntos. Se convirtieron en verdaderos socios, tanto en el matrimonio como en los negocios. Don Esteban, quien había visto todo el viaje de esta pareja desde su boda original hasta su divorcio y su eventual reconciliación, a menudo comentaba que nunca había visto un amor tan probado y tan verdadero. Es fácil amar cuando todo es perfecto, les decía, pero ustedes aprendieron a amarse en medio de la imperfección, en medio del dolor. Y ese es el amor que dura para siempre. Nevenen. Y tenía razón. Porque Roberto y Clara no se amaban a pesar de sus cicatrices, sino que se amaban incluyendo esas cicatrices, sabiendo que cada una contaba una historia de supervivencia, de crecimiento, de segundas oportunidades aprovechadas. Nora. Años después, cuando Mateo era ya un adolescente, encontró los papeles del divorcio de sus padres guardados en una caja vieja en el ático. Los llevó a la cocina donde Roberto y Clara preparaban la cena juntos, como hacían cada noche. «¿Qué es esto?», preguntó, con confusión evidente en su rostro. Roberto y Clara se miraron, y luego Clara tomó los papeles, observándolos como reliquias de un pasado que parecía pertenecer a otras personas. «Es la prueba de que cometimos errores», dijo finalmente. «Grandes errores que casi destruyen todo lo que teníamos». Pasó los papeles a Roberto, quien los observó con una mezcla de tristeza y gratitud por el camino recorrido desde entonces. Pero también es la prueba de que ningún error es permanente si estás dispuesto a hacer el trabajo de repararlo, añadió Roberto. Miró a su hijo con seriedad. «Hijo, cuando crezcas y encuentres a alguien a quien amar, habrá momentos en que querrás rendirte, momentos en que parezca más fácil alejarte que quedarte y pelear, y tal vez a veces alejarse sea lo correcto». Tomó la mano de Clara, entrelazando sus dedos. «Pero otras veces, quedarse y hacer el trabajo duro de reparar, de perdonar, de crecer juntos, es lo que te dará la recompensa más grande». «¡Bu!». Mateo observó a sus padres, viendo la forma en que se miraban, la manera en que sus manos se encontraban naturalmente, el amor que era tan evidente en cada gesto pequeño. «Ustedes son las personas más fuertes que conozco», dijo finalmente. Y para Roberto y Clara, esas palabras de su hijo significaron más que cualquier otra validación que pudieran recibir. Antes de que termines de escuchar esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal Historias Narradas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que el próximo video será aún más emocionante que este, con historias que tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida. Y déjame en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades en el amor? ¿Alguna vez has tenido que reconstruir una relación importante en tu vida? Me encantaría leer tus experiencias y reflexiones. La vida continuó en la hacienda, con sus alegrías y sus desafíos, con sus triunfos y sus pruebas. Pero Roberto y Clara los enfrentaron juntos, honrando las promesas que se habían hecho bajo las rosas aquella noche de primavera. Y cuando finalmente llegaron sus años dorados, sentados en ese mismo banco del jardín que Roberto había construido, mirando el atardecer sobre los campos que habían trabajado juntos durante décadas, supieron que habían logrado algo extraordinario. No habían tenido un cuento de hadas, habían tenido algo mejor,
Una historia real de amor perdido y encontrado de nuevo, de errores cometidos y perdonados, de una segunda oportunidad aprovechada con ambas manos. Y esa historia, con todas sus imperfecciones y toda su belleza, era únicamente suya.